Hace relativamente pocos años lo de salir a buscar mariposas era un juego para muchos niños. Hoy la mayoría han cambiado el cazamariposas por videoconsolas o móviles, pero es que además cada vez hay menos mariposas. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. Los lepidópteros o mariposas son los segundos en la lista de seres vivos con mayor número de especies descritas, más de 150.000. De ellas, unas 4.800 vuelan en España. Aunque somos el país con mayor biodiversidad de Europa, desconocemos buena parte de nuestra fauna, especialmente la invertebrada. En España llevamos apenas 20 años de investigación entomológica, poco tiempo si nos comparamos con otros países como el Reino Unido, que lleva monitorizando y censando mariposas desde 1978. La mayor parte de esta labor la realizan de forma voluntaria entomólogos y aficionados. En este tiempo se ha documentado un declive alarmante de las mariposas de nuestro hábitat, hasta el 40% de caída de poblaciones en espacios forestales, la mayoría a causa de la desaparición de un paisaje rural tradicional, un mosaico paisajístico complejo que se ha alterado por el incremento de la agricultura intensiva y el urbanismo en las zonas bajas. Cazamariposas en Ristre lanzamos a la periodista del programa Ana Wonham a buscar lepidópteros por Aranjuez y por picos de Europa. No sabemos quién revoloteó más, pero fue suficiente como para realizar este documental. Dice una leyenda que todos los insectos se guían por la luz de la luna. Es el llamado fototropismo positivo. Imantados hacia cualquier luz, creen que una farola, una bombilla o un fluorescente les permiten mecer sus alas por igual y volar en línea recta. Las mariposas, tanto diurnas como nocturnas, son el segundo orden de los seres vivos en número de especies descritas. Más de 150.000, que hacen de su conocimiento un auténtico reto para entomólogos y botánicos. Toda especie amenazada, endémica o la más común de las mortales debe su supervivencia a sus plantas nutricias, flores y fragancias que ordenan su vuelo seductor para culminar la polinización. Pero ahora, más del 40% de nuestras mariposas han perdido el rumbo. A escasos 50 kilómetros de la metrópoli de Madrid, Aranjuez es un auténtico oasis y paraíso de las mariposas. Junto a esta laguna artificial creada por Carlos III, cigüeñuelas, garzas y fochas son testigos mudos de la actividad de una gran diversidad de insectos en la vegetación lacustre. La Reserva Natural El Regajal Mar de Ontígola debe su protección medioambiental a la conservación de estos lepidópteros. La actividad humana está muy próxima, pero aquí vuelan un tercio de las 4.800 especies de las mariposas de toda España. Y desde 1979 es un espacio considerado quinta prioridad mundial en conservación de estos lepidópteros. 70 variedades que aquí son peculiares. Son las más pequeñas que existen. Precisamente la mariposa también es el emblema del Regajal y su bodega. Esta reserva natural madrileña es una finca de 400 hectáreas, de titularidad privada. Daniel García Pita, su propietario, dedica 70 de ellas al cultivo de la vid y el olivo, al enoturismo y, sobre todo, a la preservación de sus valores ambientales. No dudó en construir bajo tierra el lagar, sus barricas y desviar el acceso principal para respetar 2 grandes ejemplares de coscoja. Desarrolla un cultivo sostenible que cuida las cepas y realiza las podas acordes a determinadas fases lunares, como las mariposas, tan lunáticas. Tal vez por ello no sea tan extraño
encontrarnos un verdadero monumento plástico a este lepidóptero, una gran escultura que saluda al visitante. Los jardines y vegas de la Real Villa de Aranjuez fueron reclamo para entomólogos y botánicos desde mediados del siglo XVIII. El tren de la fresa era una suerte de cordón umbilical que los Borbones trazaron para mejorar las comunicaciones con su cazadero real. Mariano de la Paz Graells y Laureano Pérez Arcas fueron los pioneros de las investigaciones del Cerro de Regajal. Con la irrupción del ferrocarril, empezaron a llegar los grandes entomólogos europeos, Laufer, Korb o Chapman, entre otros. En sus escritos y bocetos de campo, ya documentaron el minúsculo tamaño, la coloración poco viva y el vuelo a escasos 10 centímetros de algunas especies. El paisaje de yeso y kárstico de Aranjuez, casi desértico, era un laboratorio natural. Una de las paradas obligadas de los entomólogos de hace 2 siglos era el Jardín del Príncipe, una de tantas joyas botánicas de la corona de Aranjuez. Incluía variedades autóctonas como el madroño y otras plantas traídas de ultramar, como el almez. Plantas nutricias en jardines de agua. Entonces, José Luis, lo que te trajo a Aranjuez para tu investigación universitaria fue eso, que habían plantas nutricias de mariposas. Yo realmente no sabía muy bien lo de las plantas nutricias, ni sabía demasiado cuando yo vine aquí. Yo quería hacer un estudio de ecología y las mariposas me servían, como me pudieran haber servido los delfines, pero como en Aranjuez no hay delfines, pues estudio mariposas. El mar de Ontígola, yo vine al mar de Ontígola y digo, ¿qué será eso? Y luego, bueno, pues es lo que es, ¿no? Un sitio interesante, pero que de mar pues tiene poco. Pero esta zona más o menos llana, pues tenía otro reto científico, y es hasta qué punto la actividad humana, el uso del territorio genera teselas de paisaje, y en qué medida esas teselas albergan una fauna diferente. Al final, lo que se demostró es que era una zona extremadamente rica y con unas sutiles vinculaciones, y las plantas nutricias luego ya las fui aprendiendo con el tiempo. Por aquí han pasado los mejores entomólogos del mundo. Estamos en un jardín emblemático como es el Jardín del Príncipe, el primer jardín botánico de Europa donde se aclimataban las plantas que se traían entonces de las Indias, de las Américas, por las expediciones españolas. ¿Cuántas especies de mariposas habéis llegado a documentar en vuestro trabajo de investigación conjunto? Vamos a ver, una cosa es hacer un catálogo, un inventario de mariposas, y que es, dentro de su complejidad, es posiblemente lo más fácil. Y otra cosa es hacer los ciclos biológicos, es decir, coger en sus estados inmaduros y ver lo que comen, cuáles son sus plantas nutricias, criarlas en cautividad, y a partir de criarlas en cautividad ver todos sus hábitos, hacer un seguimiento de lo que es los cambios de fase, porque hay algunas orugas que cambian totalmente de color, hay orugas que son muy parecidas y dan especies muy diferentes. Luego hay otra singularidad, que algunas especies cuya biología más o menos estaba documentada en el centro de Europa y demás, esas especies están aquí, pero aquí comen otra cosa. Son las mismas especies, pero el concepto biológico de especie queda un poco desdibujado, porque no es un concepto morfológico, aquí es un concepto más bien ecológico, y podemos decir que son poblaciones bien distintas. Y luego hay otras cuestiones, que son las adaptaciones, que se pueden ver aquí claramente en las zonas de yeso y demás, que son las adaptaciones a condiciones de semidesierto. Es decir, aliméntate y reprodúcete mientras puedas. Como puedas. Claro, porque después que sabemos lo que puede suceder. Entonces, tienen fases de resistencia casi indefinidas. En el entorno de Aranjuez hay más especies botánicas que en toda Suecia, por ejemplo. Os voy a llevar a que veáis 2 plantas de las que se alimentan las orugas de 2 especies de mariposas de las más bellas que tenemos en España. ¿Qué tiempo de vida tienen estas mariposas? Hombre, los adultos unas cuantas semanas, las larvas probablemente también unas cuantas semanas, y luego la mayor parte del tiempo lo pasarán en fase de pupa o de crisálida. O sea, eso de que las mariposas duran un día, eso no es verdad. No, eso es verdad en algunos otros insectos, en los efemerópteros o cachipollas, que ese es el nombre de esas efemerópteros o efímeras. Normalmente nosotros los seres humanos concebimos la vida a nuestro criterio, ¿no? Somos herederos de Platón, del hombre como medida de todas las cosas, ¿no? Y cómo es grande o pequeño en función del tamaño de las personas, ¿no? Pero para un insecto el mundo es muy distinto. Sí, claro. Son pequeños y tienen otras. Entonces, lo que a nosotros nos parece salvable, una barrera salvable, para un insecto puede no serlo.
Lo que a nosotros nos parece una coscoja, que es un matojo, que es un arbusto o incluso un matorral, para un insecto puede ser un bosque. La finca del Regajal también es imán para los investigadores, como Elia, que está haciendo su máster sobre mariposas en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Elia, ¿qué Hola. tal? Bueno, hoy solo cayeron 3 mariposas nada más. Bueno, no me extraña porque el día primero hace mucho calor y luego hace viento. Sí. ¿Y sobre qué estás investigando, Elia? Bueno, pues estoy marcando las mariposas a un lado y al otro de la carretera y para saber si cruzan, si la carretera es una barrera para ellas. Esta finca caliza de Montebajo está atravesada por la A4 a su paso por Aranjuez y Ontígola, una autovía en los límites geográficos de Madrid y Toledo. ¿Cuántas llevan marcadas? Llevo marcadas 470 y de momento no encontré ninguna al otro lado. ¿Y recapturas dentro del mismo lado? Sí, ¿Recapturas siempre del mismo siempre lado? de la misma zona. Qué ¿Y cuál es tu atractivo. tesis? O sea, ¿tú qué quieres demostrar en tu investigación? Pues quiero demostrar si la carretera va a impedir que las mariposas crucen al otro lado, es decir, que haya flujo de mariposas de un a otro lado, porque entonces las poblaciones se iban a separar, entonces no hay flujo genético. Hace ya casi una década, el Regajal inauguró un mariposario, un centro de investigación y cría de orugas para poder completar los ciclos biológicos. Se cultivaban más de 100 especies de plantas nutricias, vegetación autóctona que constituía un verdadero islote nectarífero para evitar la pérdida de biodiversidad. Una vez más, los recortes se lo llevaron por delante. Ya vamos a pasar a lo que sería el laboratorio, fue el laboratorio de entomología y el mariposario, donde pretendíamos hacer una serie de investigaciones, donde las hemos hecho y donde queremos proyectar para el futuro una serie de proyectos. ¿Cuánto tiempo lleva esto cerrado? Pues 4 o 5 años. Uno de los proyectos iniciales que teníamos es el que corresponde a una especie que es un licénido, el más grande de la península ibérica. Un licénido es una mariposita azul, para su familia es relativamente grande y que tiene unos colores azules muy, muy bonitos. Es una mariposa realmente muy linda. Esta, bueno, podéis ver aquí, en esta es el Plebeius hespericus, el Plebeius pilaun. ¿La tienes tú? Yo creo que no debe estar porque formalmente esa especie no estaba aquí. Es parecida a estas, pero come cosas distintas, es una especie diferente. Uno de los impulsores de este jardín entomológico de Aranjuez es un científico sabio, Carlos Gómez de Aizpurúa. Este octogenario lleva más de 50 años estudiando las mariposas, desde la Sociedad de Ciencias de Aranzadi hasta su investigación de campo en el Pirineo Navarro y el control de plagas en Euskadi. Sus últimas investigaciones de ciclos biológicos las hizo en Aranjuez y Doñana. Esto fue mi padre. Esto, por ejemplo, es muy bonito, de arriba de Bilbao. Estos dos. Es una autoridad mundial sobre mariposas, cría orugas en su casa del Escorial y publica sin parar sobre etología y amenazas del cambio climático. Porque tiene características muy interesantes respecto a su morfología. Aquí tienes una, Aquí. aquí tienes otra. Fíjate bien que solo tiene un par de patas abdominales y uno par anal. Pero ahí arriba, si te fijas bien, entonces verás como tiene los 3 pares de pata de 5 segmentos recogidas. ¿Y qué es lo que come? En este momento es el Corvobulus arvensis. Pues lo tengo aquí en agua. Ah, qué y con bien. un poco de raíz, esta florece en casa. ¿Y tú también haces trueque? ¿Tú también mandas orugas? No, yo después mando un libro. Trabajar con mariposas y con orugas es un trabajo a largo plazo, ¿no? Son proyectos de muchos años. Siempre, mucho tiempo. Llevo 55 años con ello y lo que quedará para los demás. Otra cosa es, cuando es un proyecto para ver qué nos está pasando con el aumento de la temperatura, estudiando la biocenosis, la tierra, la planta y el insecto que cohabitan en un mismo lugar.
la búsqueda más bonita de un investigador y de un científico, ¿no? Sí, encontrar nuevas especies. Sí, pero yo no soy taxónomo. No soy taxónomo para nada. Siempre depende de los taxónomos. Yo me gusta más la labor de campo, que se vea la efectividad del trabajo, se vea al momento. Y ¿no? verlo por primera vez. Hombre, claro, que es lo bonito. De las llanuras de caliza y yeso de Aranjuez, nuestras cámaras trepan a Posada de Valdeón y el Valle de Caín, en el corazón de los picos de Europa leoneses. Un paisaje alpino con plantas nutricias de un clima húmedo y cantábrico. El trabajo de campo con mariposas por estos lares se basa en capturas con trampas de luz y transectos. Aquí nuestros multicolores insectos vuelan desde una altura de 500 metros a más de 2000. Nuestros protagonistas los llevan siguiendo más de 8 años. Hola. Hola. ¿Cómo vais? Buenas. Mira, aquí trabajando un poquito. Soy Preparando Ana del cosas. trabajo, ¿Qué ¿verdad? tal? Yo soy David. ¿Qué tal? Feliz, encantado. ¿En qué andáis? Pues vamos a ver si mostramos mariposas nocturnas aquí en Cordiñanes. Llevo vuestro libro, ¿eh? Muy bien. Bien. Ha sido un gran esfuerzo, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Ha sido un poco por cabezonería, pero bueno, nosotros veíamos que en las publicaciones que había no se sabía casi nada sobre la provincia de León, salvo aquí Picos de Europa y un poco en Bavia. Y dijimos, pues, ¿por qué no hacer un libro y sabiendo dónde vuela cada mariposa? Y eso es lo que tratamos de plasmar. Aquí ves fichas, ¿vale?, de cada especie, con mapa de distribución. Han sido 8 años de muestreo de campo, o 7 y pico, y 1 de maquetación y preparación del libro. Y después la guerra que da, pues, distribuirlo y demás. Y conseguir el dinero para Conseguir publicarlo. el El dinero. crowdfunding, ¿no? Como lo habéis hecho Sí, así. ha sido una especie de crowdfunding, pero de andar por casa. ¿Ah, sí? Sí, A ver, porque enséñamelo, ¿dónde están los patrocinadores? pues los padrinos están Ah, aquí padrinos. al Es principio. al principio, sí, lo hicimos con padrinos de mariposas. Tenemos 171 especies en la provincia de León. Ah, padrino una mariposa. Claro, entonces la gente que quería nos apadrinaba una mariposa por 50 euros, nos adelantaba el dinero, que es la compra del libro, porque luego le dábamos un libro. Entonces, cuando conseguimos apadrinar todas, pusimos David y yo un poco más de dinero a mayores y pudimos editar el libro. Bueno, enséñame la trampa, ¿qué vais a hacer ahora? Pues nada, ahora estamos intentando hacer algo parecido con nocturnas. Lo que pasa es que eso va a llevar mucho más tiempo, porque las nocturnas, las trampas que se ponen para las nocturnas tienen un radio de acción bastante corto, Sí. ¿vale? En este caso de unos 20 metros. Más o menos se van a sentir atraídas y pasan 20 metros cerca de la trampa. Se Pero muestra bueno, diferente. Claro. Básicamente es un taburete para que quede la trampa un poco más elevada, para que se vea un poco más desde fuera, un cubo, y es una típica trampa de embudo, que se llama. Tenemos un cajón con un tubo de luz negra de 8 vatios, unas placas de metacrilato. Entonces esto, alimentado con una batería, te vas al monte, la dejas y te puedes ir a casa. La dejas enchufada, entonces por la noche las mariposas se ven atraídas por la luz, pegan en las placas de metacrilato y caen hacia el embudo. Entonces es muy fácil que entren, pero no pueden salir. Entonces por la mañana vienes a primera hora, cuando sale el sol, revisas las trampas y ves las especies que tenemos, las vas apuntando, las que no las puedes dejar en el campo y las que te tengas que llevar te las llevas. esto es casero totalmente. Sí, el estudio de las mariposas en España es 99% amateur. Es decir, gente que, como David y como yo, que nos gusta y es nuestra afición. Entonces, pues bueno, vamos muestreando, como has visto con el libro, para saber qué es lo que tenemos. Porque lo primero que hay que hacer es conocer el patrimonio natural local de tu zona. Y bueno, poco a poco pues se va ¿Sois biólogos y conociendo. sois entomólogos también? Sí, Sí, somos biólogos y especializados en entomología y sobre todo mariposas. En mariposas. claro. En mariposas, Pues eso voy a es. ver cómo Muy vamos a bien, hacerlo, ¿vale? vamos a ponerla. ¿Os ayudo? ¿Os llevo algo? Bueno, si quieres llevar Sí. las hueveras y la sábana. Estupendo. Los lepidópteros son una fuente de proteínas esencial para numerosos depredadores. Arañas, chinches, mantis, moscas, avispas, escarabajos, murciélagos e incluso anfibios y reptiles. Con estas trampas artesanales de luz, nuestros investigadores quieren muestrear las especies nocturnas o heteróceros en un espacio a salvo de sus potenciales enemigos. Sí. ¿Esto para qué es? Pues porque
hemos notado que da mucho más efecto cuando tienen una sábana blanca cerca, porque eso refleja cierta luz, por lo tanto vienen más mariposas. Si además ponemos hueveras por fuera, van a venir, se van a quedar tranquilas en las hueveras. O sea, una especie de refugio. Sí, a ver, sí, además tú piensas que hay muchas mariposas que tienen un vuelo muy débil. Hay otras que vienen muy deprisa y chocan y entran muy bien. Sin embargo, hay algunos grupos que vuelan muy despacito, entonces chocan y no caen, les da tiempo a reponerse, pero se posan por los alrededores. Yo estoy seguro, y David también, estamos seguros que el día de mañana, dentro de unos cuantos años, tendrá la misma protección, la misma importancia una mariposa, por ejemplo, que el lince o el oso pardo o el urogallo cantábrico. Félix y David saben que de las 4.800 especies de mariposas que vuelan en España, tan solo 243 son diurnas. Toca adaptarse al medio y al horario vampírico de estos heteróceros. ¿Y qué mejor que dormir al raso, acampados en el Valle de Caín, muy cerquita de la trampa de luz? Literalmente es una sábana blanca extendida con 3 bombillas de llamada de luz blanca. Estamos en el Parque Nacional de Picos de Europa y la guardería autoriza el uso del generador de 3.000 vatios para alimentar las fuentes de luz. Y también, cómo no, la acampada de estos jóvenes entomólogos que llevan ya cientos de noches en blanco para apurar los muestreos. La explosión de mariposas nocturnas de León se plasma ante nuestras cámaras. Esta guionista que les habla asiste extasiada al vuelo mágico e hipnotizador de estas polillas. Cientos de mariposas al tiempo, algunas con coloración críptica, para camuflarse de sus depredadores. Otras tratan de imitar físicamente a los objetos de su entorno, como hojas secas y ramas. Una noche de descubrimientos científicos, consulta taxonómica y apuntes de campo. Incluso la guardería del Parque Nacional colabora de forma entusiasta. ¿Y esos qué hacéis? ¿Os lo lleváis a casa? Estos ya son más complicados, esto ya es panota, entonces hay que, en casa, ya no solo con guías, sino muchas veces, una vez secados, hay que cortar el abdomen, mirarle lo que se llama el estudio de la genitalia, de su armadura genital, y eso, claro, en campo no se puede hacer, necesitas una lupa, ¿vale? Y este todavía es un poco grande, pero el que acaba de coger Félix es... Estos en muchas ocasiones hay que, estirarlos, montarlos bien, y enviarlos a especialistas o por lo menos mandar imágenes de microscopio a especialistas, porque hay algunas familias muy complicadas que en España están totalmente sin estudiar. Llevamos 40 especies ya identificadas y nos hemos llevado como otras 15 especies que no sabemos lo que son todavía. Pero ¿y nuevas para León? Nuevas para León que sepamos seguro van 3. De momento 3, esta noche. Para una noche que haces una trampa está muy bien. Existe un proyecto europeo de monitorado de población de mariposas, una red de puntos estratégicos de paso y vuelo de estos lepidópteros. Se llama el BMS, el Butterfly Monitoring Scene, y en España apenas hay 100 lugares de control, la mayoría en Cataluña. En Castilla y León apenas llevan un par de años registrando datos de índice de abundancia en muestreos de día o transectos. La mayor parte del trabajo de campo lo hacen voluntarios con cazamariposas en mano y un cuaderno de apuntes. No hace falta realmente mucho más, aparte de un conocimiento exhaustivo de entomología, taxonomía, capacidad de observación y buena memoria. En ocasiones se recurre a trampas de hormonas para atraer a ciertos ejemplares. En el Parque Nacional de Picos de Europa
Se descubren especies nuevas en León cada día y el primer paso para su publicación científica es el transecto y la captura controlada. Los transectos aquí transcurren por crestas y neveros perpetuos, incluso en el mes de julio. Es muy difícil resistirse a colaborar en el muestreo, ser una voluntaria más. Con la asesoría adecuada, hasta una neófita apasionada por las mariposas puede hacerlo. Mira a ver cuál es, venid por aquí. Esa es una Sofía. Ah, vale, la escópula Inmorata. Sí. Inmorata. Esto. Aquí hay también. Ya ha volado mucho. Ahí se solea. Es una Melitea Phoebe. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, pues aquí terminando el índice kilométrico de abundancia que hemos hecho hoy en Picos. Y bien, la verdad es que estamos en el mejor mes. Muchísimas mariposas, vamos. Enséñame, ¿qué resultados tienes? Bueno, tengo que terminar de contar, pero vamos, van a haber salido tranquilamente más de 150, 200 ejemplares en poco más de 600 metros. Es una buena abundancia. El protocolo estándar, diríamos, comienza en marzo y termina en septiembre. Se hacen 30 salidas, una cada semana. Siempre el mismo recorrido y siempre realizadas por el mismo censador para que los datos puedan ser comparables. Tú piensas que las mariposas diurnas, como bien te ha dicho Fernando, es a través de transectos de día. Las nocturnas, hay varias formas de muestrearlas. Por ejemplo, David y yo, cuando empezamos a muestrear, íbamos faroleando por los pueblos. Faroleando. Sí, íbamos a los pueblos, mirábamos las farolas y las mariposas acudían, se posaban en las fachadas y bueno, contábamos las especies que había. Ahora la cosa, bueno, hemos ido mejorando un poco, evolucionando, y va todo a base de trampeos con fuentes luminosas controladas. El seguimiento de mariposas, aunque parezca una cosa así como preparada para científicos o para biólogos, es algo que está al alcance de todas las personas. En el Reino Unido participan miles de personas en estos programas de seguimiento. Hay que tener una mínima formación en el tema de las mariposas, que es algo relativamente fácil si trabajas siempre en la misma zona, una guía de aves y un cazamariposas. Es algo muy sencillo. ¿Pero las contáis de una en una? Las contamos de una en una, sí. Evidentemente, cuando andamos por un paisaje como este, no cuentas las mariposas que tienes a 100 metros ni a 50. Siempre el recorrido lleva lo que es una banda determinada. Es decir, tú cuentas las mariposas que tienes 2,5 metros a tu mano derecha, 2,5 metros a tu mano izquierda y 5 metros por delante. Si conocemos lo que vuela en un determinado transecto y su índice de abundancia, sabremos si nuestro ecosistema goza de buena salud. Las mariposas son la mejor herramienta para la conservación. Son un taxón imprescindible para evaluar la diversidad total de un área, pues su sensibilidad a los cambios ambientales está bien documentada. Si perdemos el 40% de nuestras mariposas de pradera, la cadena trófica y la polinización exclusiva estarán en riesgo. Pero la mayor protección que se puede hacer para conservar un insecto, un lepidóptero, es conservar la fenología de su planta nutricia como es o como era. Tal vez no sea tan mal negocio reabrir el mariposario del Regajal, un jardín entomológico y verdadero espacio de compensación ecológica. ¿Cómo podríamos conservar la riqueza del sur de Europa? Criando, investigando y contando una a una a nuestras diminutas mariposas. Estas polinizadoras, ampliamente repartidas por el planeta, son buenas indicadoras de la salud de nuestro ecosistema por su sensibilidad frente a los cambios ambientales. Como vosotros sois también sensibles a todo lo que afecta a nuestro planeta, y por eso la semana próxima seguiréis para ver un nuevo escarabajo que os estamos preparando. Mientras tanto, recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, y que tenemos una web donde nos podéis encontrar. Recordad, aquí en la 2 en 7 días, no faltéis, que os echaremos de menos.